En primer lugar, vamos a hablar del mercado de derivados debido a que este contiene el contrato forward. El mercado de derivados financieros se conocen como productos derivados, aquel grupo de instrumentos financieros cuya principal característica es que están vinculados a un activo o valor subyacente o de referencia. Estos se crearon como herramientas de cobertura ante fluctuaciones de precios en bienes agroindustriales o commodities, en situaciones de alta volatilidad. Los países que cuentan con mercados financieros desarrollados han creado mercados de derivados en los que se negocian contratos de forwards, de futuros sobre divisas, tipos de intereses e índices bursátiles, y contratos de opciones sobre divisas, tipos de intereses, índices bursátiles, acciones y contratos de futuros. Estos surgen históricamente como resultado de un proceso encaminado a potenciar la negociabilidad de las operaciones a plazo, concediendo mayor transparencia, dinamismo, liquidez y seguridad al mercado secundario. Originariamente, en los principios del comercio, todas las transacciones se realizaban al contado, es decir, en el mercado spot. Así, una vez logrado el acuerdo, el contrato se ejecutaba de forma más o menos inmediata y, en consecuencia, el vendedor entregaba el activo al comprador del mismo y, a cambio, percibía el precio pactado. Las operaciones spot, aunque muy simples de realizar, entrañaban o entrañan un importante riesgo para las partes contratantes debido a la existencia del riesgo del mercado. A diferencia de las operaciones al contado, los contratos a plazo o forward se caracterizan porque el cumplimiento del contrato no se ejecuta en el momento de hacer la formalización del mismo, sino en un momento posterior o fecha de vencimiento. En el momento inicial, las partes contratantes convienen los términos de la transacción, incluido el precio futuro o precio forward en la operación. Ahora pasaremos a hablar acerca de los contratos forward. Y estos son todo acuerdo entre dos partes, hecho a la medida de sus necesidades y por fuera de bolsa, para aceptar y realizar la entrega de una cantidad específica de activo subyacente con especificaciones definidas en cuanto al precio, lugar, fecha y forma de entrega. Una de las partes de un contrato a plazo forward asume una posición larga y acuerda comprar un activo en una fecha específica a un precio determinado. La otra parte asume una posición corta y acuerda vender el activo en la misma fecha por el mismo precio. Estos contratos no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, por lo que en ellos se encuentra latente el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo que la parte no favorecida por la evolución del valor del mercado no cumpla sus obligaciones contractuales. Los contratos forward llevan implícitos los siguientes elementos: cantidad y calidad del producto, que se deben especificar en el contrato, las cantidades exactas y propiedades asociadas de alguna norma, por ejemplo Incontec, o estableciendo niveles porcentuales de tolerancia máxima en cuanto a calidad. En segundo encontramos el tiempo de entrega, que es el plazo, se define a las fechas o fechas de entrega en caso de contemplarse entregas parciales. En tercer lugar tenemos el lugar de entrega, que debe establecerse con claridad en una de las cláusulas del contrato. En cuarto lugar tenemos el precio de entrega, que es el precio especificado en el contrato y se elige de tal forma en que el momento en que se firma el contrato, el valor del contrato para ambas partes es cero, anulando cualquier costo al hecho de tomar una posición corta o larga. En quinto lugar tenemos el precio a plazo, que es el precio de entrega que se aplicará si el contrato se negociará hoy, o de otra manera se puede decir que es el precio de entrega que da al contrato un valor cero. Y por último tenemos la responsabilidad de las partes, es el contrato obligatorio cumplimiento. Otro aspecto importante que es preciso anotar sobre los contratos forward es su forma de cumplimiento, la cual se puede dar de tres maneras. En principio, tenemos la delivery y la non-delivery. La primera hace referencia a la entrega del producto como divisas o títulos de acuerdos como el contrato. La segunda hace referencia a liquidar contra un índice, por ejemplo, como puede ser la DTF o la TBS, la tasa básica de la Superintendencia Financiera. En el caso de forward de tasa de interés, o la TRM en el caso de los contratos forward sobre peso dólar. En estos casos no hay entrega física del producto, sino que se parte de obligar a entregar o a recibir en pesos la diferencia entre la tasa pactada de interés o de cambio y el valor de la tasa de referencia vigente en la fecha de cumplimiento. Por último, tenemos el cumplimiento financiero, que es entregando o recibiendo en efectivo el monto equivalente al valor del mercado del activo subyacente. Bueno, en cuanto a lo que son los tipos de forwards, vamos a encontrarnos en lo que son los activos subyacentes a 4 tipos de forwards.
En primera instancia vamos a tener el que es de tasa de mercado, en donde vamos a encontrar peso dólar, y ese es un contrato en donde, pues, donde el subyacente, el forward, es un índice cualquiera de tasa de cambio peso dólar. Y digamos que vamos a encontrar una serie de estipulaciones de características en donde, pues, primero tenemos que el monto nominal en dólares. También pues la fecha de cumplimiento y la fecha en que se liquidará el contrato. Por otra parte, vamos a encontrarnos con la tasa de cambio pues fija y la entidad que asumirá el valor en pesos pues de las dos partes. Por otro lado, vamos a encontrarnos con que también encontramos dentro de los tipos de forwards los que son de divisas o de tipo de cambio, y esto hace referencia a los contratos de tipo de cambio, en donde son contratos pues muy reconocidos dentro de la empresa, y digamos que todos los bancos manejan una mesa de operaciones forwards en donde pues digamos que esta se encarga de tomar las decisiones. En cuanto a lo que son los forwards, en cuanto a lo que son las tasas de intereses, digamos que pues este también se hace entre dos partes y se estipulan unos intereses fijos y unos intereses pues que llegan a ser variables. Al igual que el primero, digamos que también tiene una serie de aspectos o características que pues definen el forward a trabajar, en donde pues encontramos que es el monto nominal sobre el cual se calculan los intereses, también pues el periodo de tiempo sobre el cual se trabaja, la tasa de interés variable de referencia pues que se encontrará. Entonces digamos que se estipulan por ejemplo a 3 meses, un año, 2 meses, a un mes. Digamos que eso ya depende de las partes y digamos de lo que estas mismas acuerden. También vamos a encontrarnos con lo que son las tasas de intereses fijas, y digamos que por otro lado digamos que podemos encontrar que la entidad pues va a asumir una serie de pagos y de intereses calculados, y digamos que la otra pues la entidad B asumirá los intereses calculados a partir de la tasa fija, lo que se mencionaba hace un momento. Y, y por otro lado, pues vamos a encontrarnos con lo que ya son los forwards sobre títulos de renta fija, el cual hace referencia a que pues, es un contrato de términos donde se estipula sobre un título de renta fija, el cual es un acuerdo legal y obligatorio entre dos entidades, pues que ambas deben aceptar y deben cumplir lo estipulado en el contrato. Por lo cual digamos que se encuentra una serie de aspectos o características o bueno, digamos de requisitos legales que se deben cumplir por las dos partes, en donde pues digamos se debe estipular pues que el monto por el cual se negocia el título, digamos en cuanto a lo que precio se refiere, también la fecha de cumplimiento del mismo y la fecha en que se liquidará el contrato. Por otra parte, también vamos a encontrar pues, que la entidad A, o bueno, la entidad de una de las dos partes que compra el título, y pues la entidad B, que es la que digamos hace la compra precisamente pues del título. En cuanto a digamos que una de las series de aclaraciones que también hace, una muy importante es que pues las características faciales del título negociado a futuro deben estar muy estipuladas o deben estar caracterizadas. Digamos que para ello también es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que es la clase de título, la entidad emisora, el plazo de maduración en los títulos dados, digamos en cuanto a referencias de días calendario, y también el valor nominal del título. Digamos que es algo muy importante tener en cuenta en cuanto a lo que son los tipos de forwards. Bien, en cuanto a las diferencias entre los contratos futuros y los contratos forward, partiremos aclarando que estos son contratos financieros pertenecientes al mercado de derivados, en los cuales se establece una fecha y precio específico para la venta de un activo subyacente, entendiendo que cuando nos referimos a un activo subyacente, no estamos haciendo referencia a un bien como tal, sino al precio de referencia en el cual se basa un derivado. Con respecto a los contratos futuros, podemos decir que estos son contratos regulados y estandarizados. Es decir, eh, que sus términos se encuentran normalizados, fijados de antemano por el propio mercado donde se negocian, eh, por las bolsas de valores, las cuales la cual se llama cámara de compensación, y los valores de esta cámara se van actualizando día a día conforme a los movimientos del mercado, lo cual se le conoce como el mark to market.
En los futuros podemos encontrar ya sea futuros de tipo financiero o los conocidos commodities. Cuando hablamos de futuros financieros, estamos haciendo referencia a divisas, acciones y bonos, mientras que cuando hablamos de los commodities, eh, hacemos referencia a lo que es el oro, el petróleo y los productos agrícolas. Con respecto a los contratos forward, eh, estos son contratos hechos a la medida entre ambas partes, pues, el cual no se negocia en el mercado organizado, sino en el mercado OTC, conocido como el over the counter, en el cual las partes determinan la fecha y cantidades del contrato, por lo que se podría decir que no son estandarizados, es decir, que son negociados afuera de la bolsa de valores. Otra diferencia que podemos encontrar entre los contratos futuros y forward es que la cámara de compensación exige al comprador y vendedor del contrato de futuros el desembolso de garantías mínimas, mientras que en el contrato forward esta obligatoriedad no se da. Por lo que los contratos de futuro, en estos se implicaría el depósito de una cantidad a favor de la cámara de compensación, mientras que en los contratos forward esto quedaría a criterio de las partes. Perfecto. Ya viéndolo desde un marco legal, básicamente se regirá siempre bajo la legalidad establecida desde el estado o el territorio donde se realice o donde estén o haga presencia el acuerdo. Si bien el marco legal también estará, para el marco legal también estarán encargados una serie de instituciones u organizaciones que buscarán regular el acuerdo en donde se hagan cumplir a cabalidad las reglas pactadas, tales como fechas, pago, métodos de pago y también pues para recalcar un punto muy importante es que con el fin de que en el acuerdo se cumplan lo pactado, los acuerdos, y que se cumplan bajo la ley, en este caso, un ejemplo, bajo las leyes colombianas, se hace uso pues de una serie de recursos tales como pedir asesores financieros, hacer el llamado también de que pedir en la compañía de abogados que puedan fijar los límites hasta donde se pueden llegar, todo desde el marco netamente legal. Si bien con esto, y si lo aterrizamos con el ejemplo que nosotros queremos, y viendo, por ejemplo, los asesores legales que se utilizaron en el ejemplo que estamos manejando, cabe recalcar, por ejemplo, los asesores que utilizó Aritmética S.A. Podría ser, por ejemplo, Gómez Pinzón Abogados, que es como una oficina o un grupo de abogados especializados en el tema. Por ejemplo, también se hicieron uso de asesores de Banco Santander de Negocios Colombia S.A., también la abogada in-house Luisa María Echeverry, asesores de fiduciaria Corfi Colombia S.A. y también en compañía de abogada in-house Carolina Montenegro Saratzi. Como se ha venido hablando alrededor de todo el video, eh, los contratos forward se utilizan para evitar riesgos ante una eventual modificación en el precio como tal en el mercado. Entonces, pues así lo vemos en este caso aplicado, en donde vemos a la empresa
gestora de fondos de capital privado aritmética, suscribiendo un contrato forward de divisas con el Banco Santander de Negocios en Colombia. Esta suscripción de contratos forward se debe a que, pues, principalmente con la operación se busca proteger al inversionista, es decir, un inversionista que está aplicando a la empresa aritmética, que eventualmente no se sabe cuál es, ya que por temas de confidencialidad no se dice como tal en el caso cuál es, pero pues para proteger a ese inversionista se crea este contrato forward ante la eventual devaluación del peso colombiano como tal. Los principales actores implicados pues es Aritmética y el Banco de Santander de Negocios de Colombia, ya que pues son los dos actores que suscribieron este contrato forward de divisas como tal. Eh, Como tal, esta suscripción del contrato se dio por un capital de 60 millones de dólares. Esto pues para proteger a cada uno de los inversores que estaban pues invirtiendo en en como tal en la empresa. Entonces pues se lleva a cabo esta suscripción del contrato forward para determinar un precio fijo en un tiempo fijo para que no se vea pues eventualmente determinado por valores del mercado colombiano o por una eventual caída o una eventual subida del precio colombiano frente al dólar como tal. Esto pues se hace principalmente para proteger dichos intereses, ya que pues como vemos la economía colombiana pues está pasando por un por un periodo bastante complejo, donde pues igualmente con todo el contexto mundial que se está viviendo, pues se busca llevar este acuerdo para que dichas inversiones que se llevaron a cabo pues no pierdan valor con respecto a la moneda del dólar. Por otra parte, los principales actores de de dicha De dicha suscripción, pues tenemos obviamente a los asesores de Aritmética S.A., que pues es la empresa que suscribe el contrato como tal a favor de sus inversores. Tenemos una empresa un comité de abogados llamado Gómez Pinzón, que son los encargados en regular y llevar todo de la debida manera. Tenemos los asesores del Banco de Santander de Negocios de Colombia y los asesores de Fiduciaria Colombia S.A. Esto pues se hace como tal desde todo el marco legal y todo el marco debido en la Constitución colombiana y pues en el marco legal de ambas empresas. Es bueno saber que desde el 2011 Aritmética opera en el mercado de corretaje de valores en Colombia, es decir, que ya tiene un amplio recorrido y puede llevar a cabo esta firma de contrato con total veracidad, ya que pues hay que tener en cuenta que dicho acuerdo tiene que estar de la mano del compromiso de ambas empresas en fijar ese precio y llevarlo así suba o baje el precio determinado del activo como tal. En este caso, pues es de divisas, es de dinero como tal en los inversores. Eh, y pues la operación como tal concluyó el 10 de agosto del 2020 y pues se hizo con el debido proceso.